Bien, y tenemos el privilegio de tener hoy aquí en la mesa de trabajo de Línea 18 a un hombre que se ha destacado en la política nacional. Ha sido congresista, ha ocupado importantes cargos en el gobierno nacional y hoy aspira a la presidencia de la República. Me refiero al doctor David Luna, a quien saludo aquí cordialmente en este espacio de opinión. Doctor Luna, gracias por estar de nuevo con nosotros y aceptar esta invitación. Jorge, muy buenos días a usted, por supuesto al doctor William, muy contento de estar acompañándolos hoy en este importante programa y sobre todo muy feliz de estar en la ciudad de Neiva, en este maravilloso departamento. La noticia de hoy a nivel nacional es la nueva propuesta del gobierno de su consulta popular. ¿Cómo ve usted en el escenario del Congreso esta iniciativa del gobierno de persistir en la propuesta? Yo coincido con el análisis muy juicioso que acaba de hacer el doctor William. Me parece que el gobierno nacional lo que está buscando en este momento es una excusa para hacer política. Y eso, de alguna manera, no está mal. Los gobiernos pueden hacer política. Otros, creo yo, con más tino, se dedican a gobernar. Sí. Se dedican a resolverle los problemas a los colombianos. La reflexión que yo le haría a quienes nos siguen hoy es: ¿qué harían ustedes con 700.000 millones de pesos? ¿O los utilizarían para financiar una consulta que literalmente puede resolver algunas cosas, pero no muchas, porque sus preguntas no son obviamente obligatorias o en su defecto su cumplimiento no es exigible? O por el contrario, utiliza esos recursos para resolver necesidades que pueden llegar a tener los departamentos o la ciudadanía, como por ejemplo la grave situación que se está viviendo con el gas, sí. Que ya sabemos todos, pues va a generar unos aumentos de por lo menos el 30% en la factura mensual que pagamos los colombianos. Claro. William. Bueno, otro tema que ha generado mucha controversia, doctor David, es la convocatoria que ha hecho el gobierno a 2 días de huelga nacional. ¿Cómo ve usted esa situación y las implicaciones que pueda tener en el orden institucional del país? Pues mire, yo creo que el problema que estamos teniendo en estos momentos es que nos estamos dedicando a controvertir y no a proponer. Nos estamos dedicando a criticar y no a resolver. Y los colombianos necesitan plata para llenar la nevera o plata para pagar los servicios públicos. Y acá, pues, unos representando una ideología, otros a otra, en una permanente confrontación, lo que no resuelve absolutamente nada. Mientras que los grupos al margen de la ley cada día avanzan más, las fuerzas militares reciben menos presupuesto, las capacidades disminuidas, obviamente la incorporación de hombres y mujeres a las filas reduciéndose. Mientras que el gobierno pelea con los Estados Unidos o trata de hacer acuerdos con China, vuelvo y le insisto, en una parte del país las facturas de energía impagables. Lo que está sucediendo es que no estamos viendo que cuando a usted lo eligen como gobernante, usted lo que tiene que tratar de hacer es resolver los problemas para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y en eso es que yo creo que estamos pedaleando en una bicicleta estática de manera equivocada. O sea que yo tomé la decisión hace ya varios meses de renunciar a mi curul en el Congreso, al partido por el cual me inscribí, y estoy recorriendo el país para no solamente oír, sino para proponer nuevas ideas con base en tecnología, sí, con base obviamente en equidad, de un mundo del que yo vengo, del que yo conozco. Déjeme ponerle un ejemplo. Llevamos 3 meses hablando de la reforma laboral. Sí. Claro que hay que hablar de las horas extras y de los dominicales, pero ¿quién está hablando de los 90 millones de empleos que va a destruir la inteligencia artificial? Solo le voy a poner un sector en Colombia, ajá, el de los call centers. Ajá. Los call centers van a automatizarse todos, y el 1.000.000 de colombianos que hoy trabajan en ellos, ¿qué va a pasar? ¿Quién está pensando en su reentrenamiento? ¿Quién está pensando en su recapacitación? Pues nadie, porque el gobierno está dedicado a la pugna política. Hay que pensar más allá
y obviamente ver cómo resolvemos los problemas que en estos momentos estamos teniendo. William, ¿va a preguntar algo al doctor? Bueno, doctor Luna, usted ha manifestado que... ¿Qué pasó? Doctor Luna, usted ha manifestado que tenemos que dedicarnos a los temas de fondo y la consulta popular es un tema finalmente accesorio en el asunto. Pero digamos, ¿usted reconoce la existencia de alguna falla por parte del Congreso en no haber abordado la reforma laboral, sino que solo pretende hacerlo ahora después de que se planteó la idea de una consulta? O sea, ¿por qué esa que es la reforma laboral, un tema de hace ya varias, creo que 2 legislaturas en el Congreso de la República, no tuvo el avance en el Congreso de la República y solo hasta ahora se venga a discutir en debida forma, cuando se acaba de votar la semana pasada el archivo de la iniciativa de la consulta? ¿El Congreso tiene algo para reflexionar en ese tema o sencillamente todo es un problema del gobierno que quiere utilizar políticamente la consulta? No, son dos cosas, creo yo, distintas pero parecidas. Lo primero, el Congreso sí tiene algo por reflexionar. En efecto, había la posibilidad de hacer unos ajustes que yo creo eran oportunos desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, pero sobre todo pensando en el futuro de los trabajadores. Usted tal vez lo recuerda, yo fui viceministro de Trabajo, conozco perfectamente esas luchas laborales y algunas me parece que tienen sentido, otras me parece que son meramente políticas. Y en ese sentido, pues el Congreso, creo yo, si yo hubiera estado en esa posición, en esa comisión, hubiera avanzado en algunos de los temas planteados, no en todos. Porque, por ejemplo, me parecía un exabrupto por parte del Gobierno Nacional tratar de acabar con el contrato sindical. El contrato sindical es una herramienta de asociación donde los empleados y los empleadores tienen la posibilidad de construir conjuntamente e incluso de distribuir utilidades de acuerdo a las conversaciones permanentes que mantienen. Me parecía equivocado cobrarle cuota sindical a la totalidad de los empleados, así no estuvieran agremiados al sindicato, porque eso es un desequilibrio. ¿Yo por qué le voy a cobrar algo que un ciudadano no quiere pagar? Pero 3, yo sí creo que el tema de horas extras, pues era un tema que evidentemente en determinado momento en Colombia se decidió y hoy estamos en condiciones, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de derechos de modificar. Pero vuelvo e insisto, lo de fondo es qué va a pasar con el futuro de los trabajos. Es que muchos trabajos van a desaparecer en Colombia y en el mundo por la tecnología, punto. Sí, ese es un debate claro que también hay que dar, sin duda. Pero digamos, este es la regulación de las relaciones laborales hoy existentes. El otro es qué hacer con el tema del empleo, que es un asunto distinto. Pero bueno, volvamos a la discusión. La Ley 50 en los años 90 dijeron que la creaban y la expedían para crear puestos de trabajo. Luego dijeron que la reforma laboral del año 2003-2004, durante el periodo Uribe, que desmontó el recargo nocturno, pasando el día por arte de magia en un estado tropical, en un país tropical como es Colombia, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Y dijeron, Jorgito, que eso era para crear puestos de trabajo, en un congreso con las bancadas, entre otras, que usted representa. Díganos cuántos puestos de trabajo, de qué manera se estimuló la economía con esos proyectos de ley que desmontaron derechos de los trabajadores. No, seguramente muy pocos. Y por esas razones que yo digo que ese debate había necesariamente que darlo. Pero vuelvo y le insisto, el otro debate, que es el que está dando el mundo entero en estos momentos, pues ni siquiera se ha asomado en Colombia. Es que nosotros llegamos tarde a todos los debates. Sí, por supuesto. ¿Y sabe por qué llegamos tarde a todos los debates? Porque llegamos 40 años en la misma gente. Sí, de acuerdo. Acá no somos capaces de plantear otros temas porque pues obviamente hay muchos por resolver. Pero dicho eso, segundo tema que usted me preguntó, yo sí creo que la consulta popular no fue nada distinto que un mecanismo político para habilitar un debate. Yo sí creo, y lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que el presidente Petro está haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder. En los regímenes parlamentarios, Jorge, sí, cuando se presentan situaciones como esta, en donde el Congreso piensa una cosa y el Ejecutivo otra,
vienen las recomposiciones del Ejecutivo o la anticipación de elecciones, porque es el mecanismo establecido en el régimen político propiamente dicho para dirimir esos conflictos en las urnas. En nuestro sistema presidencial, cuando existen dos voluntades ciudadanas, una que elige el Congreso y otra que elige el presidente de la República, no existe un mecanismo que permita dirimir este tipo de situaciones. Entonces, la apelación al pueblo a través de la consulta popular, pues parece el más legítimo o menos traumático que una dictadura, que la protesta desbordada, que cualquier mecanismo. Por eso, digamos, per se, no se pueden satanizar las consultas populares, porque al fin y al cabo son medios institucionales para resolver en las urnas los conflictos, cuando, como en este caso, existe una voluntad política expresada en la elección del Congreso y existe otra voluntad política en el Ejecutivo. Entonces, digamos que es un mecanismo válido. Claro que es un mecanismo, por supuesto. Claro que es un mecanismo válido que está consagrado en la Constitución. Cosa distinta es que lo quieran aprovechar políticamente. Claro. Eso es otro tema, por supuesto. Pero eso también hay que decirlo, porque usted, que es un hombre que conoce muy bien la Constitución y la ley, sabe perfectamente cuáles son las consecuencias de las consultas y cuáles son las consecuencias de los referendos. Si el gobierno hubiera querido cambiar normas, hubiera echado a mano el referendo. Ya vivimos lo de la consulta, sí, con la famosa consulta anticorrupción que lideró la entonces exalcaldesa Claudia López, y las consecuencias pues no se vieron. Y claro, no se vieron porque la norma no obligaba el cumplimiento de la misma. La nueva consulta que ha presentado el gobierno incluye algunos temas relacionados con la salud. ¿Qué opina usted de esta decisión del Ejecutivo? Pues a mí sí me parece que es válido preguntarle a los ciudadanos si están contentos con la salud y el servicio que les están prestando, porque en efecto yo creo que la salud terminó politizándose. Era un sistema que, claro, que tenía muchas dificultades, que habían abusado muchas EPS de él, pero que finalmente es un sistema solidario, donde quienes no nos enfermamos estamos soportando a quienes en estos momentos atraviesan un momento difícil. Quien paga la atención del servicio de salud no es el gobierno de turno, es el ciudadano que aporta, es el empleador que aporta. Obviamente, otra parte, producto de los impuestos. Y en ese sentido yo siento que estamos atravesando un momento crítico como nunca antes visto, por varias razones. Pero dicho eso, yo creo que hay muchos temas que se pueden rescatar. A mí me parece muy interesante el giro directo desde lo que hoy se llama la ADRES a las instituciones prestadoras de salud, pero con auditoría. Claro. Esto no se puede hacer con auditoría posterior y mucho menos con auditoría aleatoria. Y dos, yo sí siento que hay muchos municipios en el país o corregimientos que dejaron de utilizar o de tener o de poder mantener centros de atención primaria que en estos momentos son esenciales para poder avanzar en algo tan difícil como es el traslado de un paciente de un sitio a otro por una razón pues no urgente como lo estamos viviendo. En este escenario, ¿cómo ve usted, doctor Luna, el equilibrio de fuerzas en el Senado de la República frente a la nueva propuesta del gobierno? Pues seguramente se dará un debate jurídico, si se debían o no se debían, si se podían o no se podían radicar preguntas sobre las cuales ya se tomó decisión. El Congreso, en este caso el Senado, tomó la decisión de negar esas primeras preguntas. La pregunta segunda es, ¿esas preguntas se pueden volver a poner a consideración? Esa es la discusión en la que están, porque el gobierno puede presentar cuantas consultas quiera presentar. Claro. Así lo permite o mejor, eso no lo prohíbe ni la Constitución ni la Ley Quinto. Jorge, a ver, yo qué pienso al respecto. Bueno, las fuerzas políticas van a estar totalmente enfrentadas y la verdad los pronósticos son reservados. Claro. De qué pueda suceder, qué tanto el gobierno puede avanzar para aprobar una nueva propuesta de consulta. Pero lo que yo sí quiero decir es que mientras la reforma laboral esté viva en el Congreso por virtud de de la aceptación de la apelación, el Congreso tiene que avanzar seriamente en la discusión, y creo que lo está comenzando a hacer bien, la discusión del texto de la reforma laboral, porque el Congreso es por antonomasia el órgano legislativo, es donde se debe dar esa discusión y en detalle la elaboración de las normas. No es el Ejecutivo ni son las urnas de los ciudadanos. Digamos, esos son dos mecanismos alternos que prevé también la Constitución, pero es el Congreso el escenario
para dar ese debate. No lo dio en el pasado, le aprobaron una proposición de archivo con mayorías en la comisión, de acuerdo, pero en este momento estamos frente a una realidad política distinta y es importante. El gobierno deberá definir también si le interesa la reforma laboral o lo que le interesa es la consulta para otros tipos de menesteres. Mientras tanto, cursará el tiempo de los 20, 30 días que tiene el Senado para resolver si aprueba o no el nuevo texto de la consulta. Si avanza la reforma laboral en el Congreso, pues difícil que se pueda aprobar una consulta. ¿Qué sentido tendría? Pues probablemente muy poco. Eso es lo que no ha entendido la clase política en Colombia, que están dando todas las herramientas al gobierno para que haga esa actividad política. Es una torpeza, es una miopía de los partidos políticos tradicionales hacerle la oposición a algo que ni significa la toma del poder por parte de los trabajadores, ni los sindicatos, ni el acabose de los empresarios. No significa nada de eso, pero sí están generando un ambiente de polarización, una deslegitimación más profunda del Congreso de la que ya tiene, y esa es la miopía de la clase dirigente. Ahora hay una nueva oportunidad con la resurrección de la reforma laboral por vía de la apelación. Yo creo que no la deben dejar de desaprovechar, o si no, van a seguirle echando leña al fuego, que ya sabemos a quién le favorece ese fuego. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la Comisión Cuarta del Senado debe abordar la discusión. Seguramente se pondrán de acuerdo y aprobarán algunas de las normas. Insisto, esas son las normas del debate político, del minúsculo, del debatico, de lo que la gente pues quisiera que se resolviera sin saber qué es lo que nos espera. Claro. Jorge, yo sí quisiera decirte algo adicional sobre las 2 preguntas o 3 que metieron de la reforma de la salud. Mire, eso en un tema de las urnas, porque en un tema laboral que la jornada termine del día a las 6 de la tarde, pues eso es una norma per se en una pregunta. Sí. Pero una reforma de la salud que es tan complejo, la definición del sistema sanitario de Colombia, con 3 preguntas, eso es demasiado difícil. Quedaría o un cheque en blanco para quien entre a desarrollar esas preguntas, que en este caso, pues obviamente tendría que ser el propio Congreso, y eso significaría un nuevo y profundo debate en el Congreso para desarrollar las preguntas que aprobó o rechazó los ciudadanos en la urna. De manera que la complejidad que implica una reforma de la salud, respetuosamente yo sí creo que difícilmente pueda ser abordada de manera seria en una consulta popular. A ver, doctor Luna. No, yo estoy absolutamente convencido que acá hay 3 temas que los ciudadanos tienen que comprender. El primero, todos queremos tener una mejor salud y para lograrlo el sistema requiere en efecto permanentes ajustes. Lo que el sistema no debe aceptar es acabar con lo bueno que estaba funcionando. Esto no se trata de si queremos tener un sistema público o uno privado. Podemos tener uno mixto. ¿Por qué razón? Ideología a todo. Por una simple. Porque eso es lo que vende políticamente. Claro. Eso es lo que le gusta al gobierno en estos momentos, de tratar de generar, digamos, esa confrontación. Yo tomé una decisión para esta campaña. Yo renuncio al petrocentrismo. Yo no me voy a dedicar esta campaña a responderle al presidente Petro, porque eso es lo que precisamente él quiere que pase. Concentrar la agenda, manejarla, manipularla, ¿no? Acá nos estamos dedicando a plantear cuáles son las soluciones a los problemas que existen. En segundo lugar, yo sí siento que en los temas presentes de discusión política estamos cometiendo el mismo error que llevamos cometiendo 40 años. Sí. No estamos viendo el mundo y no estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Acá hay unas oportunidades muy, pero muy, muy grandes que estamos desaprovechando. Le voy a poner el caso. ¿Cómo es posible que en Colombia una persona que quiere trabajar 2, 3 o 4 horas no pueda cotizar? Sí. No pueda cotizar porque no se lo permite el aparato estatal. Ya los jóvenes no quieren trabajar como nos tocó a usted y a mí, y seguramente están pensando en la mañana desarrollar una actividad, al mediodía otra y por la tarde otra. ¿Quién está dando ese debate? Nadie lo está dando. ¿Por qué razón? Porque eso no da réditos políticos. Claro. Entonces, sí es muy importante, si queremos verdaderamente cambiar esta sociedad y conectarla con lo que está pensando y buscando el mundo, es cómo avanzamos en ese sentido. Y en tercer lugar, el tema de la pertinencia educativa.
El tema de la pertinencia educativa es fundamental de ser tenida en cuenta en un debate laboral. Que no, que es que ese no es un tema, que ese es un tema de educación, que es que los sindicatos tal cosa. No, si usted no está sabiendo qué le va a enseñar a las nuevas generaciones, pues va a perder una oportunidad muy grande laboral sobre esas necesidades. Entonces a mí sí me parece que eso va a ser esencial en esta discusión, no la de ahorita, porque la de ahorita, como decía ahora Jorge, seguramente termina con una aprobación de un par de artículos en la Comisión Cuarta para el Congreso demostrar que sí tiene voluntad, pero la oportunidad del debate se perdió. Bien, bueno, doctor Luna, usted está recorriendo el país socializando su proyecto político a la presidencia de la República. ¿Cuál es el perfil de esa propuesta que usted está planteando a los colombianos? Mire, William, yo estoy en la tarea de recorrer el país, no solamente con el ánimo de contar lo que estoy pensando, sino adicionalmente oír lo que la gente está sufriendo. Lo primero es que yo creo que el país está preparado para enfrentar una renovación generacional, una renovación política. Yo soy un tipo de 50 años que llevo 27 en el ejercicio de lo público. Yo no voy a posar en esta campaña ni de alternativo, ni mucho menos de outsider. Yo no voy a denigrar de lo público. Yo creo que lo público requiere y merece recuperar algo tan importante como es su esencia, su prestigio, obviamente su majestuosidad. Y en ese sentido, creo que la experiencia va a ser fundamental para quienes los colombianos elijan como próximo presidente. Pero más importante que eso es el tipo de liderazgo que necesita este país. Usted seguramente tendrá la posibilidad en las urnas de escoger diferentes puntos de liderazgo. Yo quiero un liderazgo que construya, no que destruya, un liderazgo que entienda que sentarse a hablar con quien piensa distinto no es entregar las velas, ni mucho menos, sino por el contrario es poder del disenso construir consenso, un liderazgo que entienda que no hay que ser pirotécnico para estar permanentemente controvirtiendo, sino por el contrario construyendo, y un liderazgo que sepa que en efecto este es un país de regiones, que no se pueden seguir tomando las decisiones desde la capital y que hay que entender que cada región tiene sus oportunidades, pero también sus capacidades, y en ese sentido pues estamos en la tarea. Acá vamos a enfrentar 4 crisis el 7 de agosto. Sí. La crisis energética, la crisis en materia de salud, la crisis de orden público y la crisis fiscal. Acá no se puede llegar a pensar, acá tenemos que tener absolutamente claro cómo sacar al país adelante de las dificultades que hoy tiene. Y a mí no me interesa en este instante quién haya causado esas dificultades, sino de qué forma estoy proponiendo yo enfrentarlas para superarlas. Bien, dígale a los huilenses, doctor Luna, de qué identidad, de qué carácter es su propuesta, de derecha, de centro izquierda o de centro, derecha, izquierda. Yo en la respuesta corta le digo milito en la centro derecha. En la respuesta larga le digo soy un tipo que ha militado en la sensatez, en el sentido común y en la evidencia. Acá no podemos seguir tomando decisiones ideologizadas, porque a usted no le paga la cuenta de la luz la izquierda o no le llena la nevera la derecha. Se la llena quien genere empleo, quien disminuya las tarifas de energía, quien logre tener mayor seguridad en los territorios de Colombia. Pero en efecto, yo soy un tipo que cree en la economía de mercado, que tiene una tesis construida sobre una frase que consiste en el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Yo soy un hombre que cree en la libertad de prensa. No verán nunca un David Luna, como no lo han visto hasta este momento, yéndose lanza en riste ante un medio de comunicación que lo está criticando. Yo soy un tipo que cree en la independencia de la justicia. Si la Corte Constitucional o el Consejo de Estado me tumba un decreto porque lo consideran ilegal o equivocado políticamente, voy a respetar ese tipo de decisiones. Y yo soy un hombre que cree que la lucha contra el hambre o que la paz no son bandera de una ideología, son derechos que tenemos los colombianos. Entonces, ese es mi talante, ese es el tipo de persona que he demostrado, creo, en estos años de servicio público,
Y estoy haciendo la política porque de eso se trata la actividad. Uno no puede quedarse simplemente señalando y demostrando que las cosas se han hecho o no se han hecho y no salir a hacer la política. La política hay que hacerla en los departamentos, en los municipios, en los corregimientos, no cómodamente sentados desde una curul en el Congreso. Sí. Ahora, Cambio Radical es una de las fuerzas importantes del país. En estos momentos, ¿cuáles son las líneas que está defendiendo esta fuerza política dentro del marco de su proyecto a la presidencia? Yo en el mes de enero renuncié al Congreso y renuncié a Cambio Radical. Germán Vargas es Germán Vargas y David Luna es David Luna. Yo respeto al doctor Vargas, pero somos dos hombres totalmente diferentes. Sí. Ejercemos un liderazgo distinto. Y lo más importante, yo represento una renovación generacional que creo es fundamental para que este país pueda salir adelante. Voy a echar mano, voy a usar una herramienta constitucional a partir del 1 de junio, que es salir a recoger firmas en un movimiento que se va a llamar Sí hay un camino, porque yo sí creo que hay un camino para recuperar la esperanza de este país y sobre todo para lograr entender que tenemos la posibilidad de caminar por un marco donde se tomen decisiones con base en la evidencia. Bien, doctor Luna, en el actual escenario político del país, los analistas avisoran dos líneas que podrían derivarse de esta polarización y de este enfrentamiento de la clase política colombiana. Uno sería una constituyente que podría desembocar como consecuencia de todos estos debates, o un tema que también está debatiéndose y que ha sido motivo de mucha análisis, y es la posibilidad de que el gobierno del presidente Petro pueda prolongarse por 2 años más. ¿Cómo ve usted estos dos aspectos? Mire, William, yo hace tal vez 1 año y medio fui el primero en decir que el presidente estaba buscando convocar una constituyente. Eso me tildaron de loco, de alarmista. Días después, en Cali, una noche de viernes, el presidente dijo, por primera vez, convoquemos una constituyente para ver cuál es el futuro de este gobierno. Está buscando todo tipo de cosas y por eso hay que salir, creo yo, a los departamentos, a los municipios, a los barrios, a contarle a la gente cuáles son los riesgos de no respetar las reglas de una democracia. A mí me parece equivocado que la gente piense que ampliar el periodo de este o de cualquier gobierno puede ser una alternativa, sí, o en su defecto, de sobre la marcha, como se hizo en el pasado, de cambiar las reglas sobre la reelección. Yo voté en contra. Sí. La reelección del presidente Uribe en las 2 oportunidades que las planteó, de su primero para su segundo periodo y de su segundo para su tercer periodo. Y lo hice en ese entonces siendo un muy joven representante a la Cámara. Mi argumento era exactamente el mismo que hoy. Como también voté en contra en ese momento. Uno de los 2 votos que hubo en contra de los 166 representantes a la Cámara por allá en 2008, cuando se planteó la reforma al Sistema General de Participaciones, reduciéndole los recursos a las transferencias para los departamentos. A mí me parecía que, y me sigue pareciendo, que la fórmula de la Constitución del 91 es la acertada. No hay que centralizar esos recursos, sino adicionalmente permitir que las regiones los puedan ejecutar. Por eso le insisto tanto en el tipo de liderazgo. Acá no se trata de elegir al que mejor juegue fútbol o al que mejor toque guitarra o al que mejor baile. Investiguemos quién es cada una de las personas que está poniendo su nombre a consideración. ¿Cuáles han sido sus consideraciones en el pasado sobre temas que son vitales para la nación? Yo creo que es equivocado pensar en ampliar un periodo y mucho menos en plantear una reelección. Ay, William. A ver, yo pienso que pues, se tiene que cumplir la palabra empeñada y las reglas del juego establecidas en la Constitución, que hubo una elección popular de un periodo presidencial de 4 años y que de una y otra manera lo ha manifestado el presidente de la República, que no le interesa su reelección. Lo ha dicho públicamente. Y esa es su palabra empeñada y esas son las reglas del juego establecidas en la Constitución, digámoslo así. Sobre eso no debe existir duda. Ya la reelección como figura
constitucional propiamente dicha, yo a eso sí no le tengo susto. Yo no le tengo susto como tal. Es más, todos los países desarrollados, modernos, de democracias estables y sólidas, la tienen, doctor Luna. Mencióneme un país desarrollado, europeo, americano, asiático, que no tenga la posibilidad de la reelección. Lo que pasa es que en Colombia quemamos el cartucho de la reelección por los abusos en materia de la reelección presidencial. Pero pregúntese usted por las democracias parlamentarias europeas, ¿cuántos periodos duró François Mitterrand? Sí. ¿Cuántos la señora Thatcher? ¿Qué existe con la reelección de Trump? O sea, eso es posible jurídicamente. Lo que pasa es que en Colombia, dada la precariedad del sistema democrático colombiano, se convierte en un asunto peligroso por las posibilidades del abuso del poder, que es otro tema. La fragilidad de nuestro sistema de gobierno, en donde el Congreso suele ser un apéndice del Ejecutivo, hace que la reelección misma sea peligrosa por cuanto puede conducir a la dictadura. Y además, recuerden que estamos rodeados del tema del castrochavismo en Venezuela, sí. Todos estos asuntos que hacen ver una situación de peligro, de riesgo para la estabilidad de la democracia. Sí. Yo creo que el presidente Petro tiene que respetar la palabra empeñada expuesta en la reelección y respetar las reglas establecidas en la Constitución. Pero como un debate académico y político, yo no soy enemigo de la reelección como tal. Doctor Luna, ¿apoyaría usted una eventual constituyente convocada por el gobierno Petro? No, ni más faltaba. Y no lo haría porque el gobierno Petro está terminando su periodo y la convocaría únicamente con el objeto de cambiar las reglas de juego. Eso no nos digamos mentiras, esa es una decisión que un niño de segundo o de tercero primaria puede entender con facilidad. El gobierno actual quiere permanecer en el poder y lo que es importante es decirle pues que hay unos mecanismos y que si quiere echar mano de ellos, pues que discutan, porque acá sí tiene que en esto haber posiciones. Yo no estoy de acuerdo en cambiar las reglas de juego sobre la marcha. Me parece que eso es equivocado, pero adicionalmente eso irrespeta un compromiso democrático fijado desde el momento uno. Dos, es muy importante que sepamos que hoy se elige un magistrado de la Corte Constitucional y en los próximos meses se van a elegir 2 magistrados adicionales. La Corte Constitucional finalmente tiene en sus manos decisiones de ese estilo. Recuerde que fue la Corte Constitucional la que terminó tumbando la tercera reelección del presidente Uribe. Entonces, en estos momentos es muy importante hacerle seguimiento como sociedad a la elección de esos 3 magistrados que van a llegar a integrar la Corte y que van a reemplazar personas que terminan su periodo de discusión. Sí. Muchos colombianos y el gobierno piensan que con el actual Congreso no será posible llegar a las reformas sociales, económicas que demanda el país. ¿Ve usted entonces que en ese escenario tiene razón el gobierno? A mí lo que me parece es que Colombia tiene, como lo dijo hace un rato el doctor Jorge, un sistema presidencialista. Acá el debate que debemos dar es si queremos seguir navegando en él, en un sistema donde el presidente, y todos los anteriores, tienen una gran cantidad de poderes y cada día menos los que le hacen equilibrio. Desde el año 68, en cabeza de Carlos Lleras Restrepo, se le restringió importantemente los poderes al legislativo. Y en ese sentido, ese es el primer debate que vale la pena dar en Colombia. Como el segundo debate que vale la pena dar es qué tipo de Estado queremos. Si queremos seguir siendo un Estado unitario y descentralizado, o si por el contrario queremos que cada día las regiones puedan llegar a tener más autonomía. Esos son los debates importantes. Los otros los impone el gobierno, porque sabe perfectamente que eso es lo que le da cintura política, ver cómo se prepara para las elecciones del 26. Yo sí creo que Churchill le haría una falta muy grande a Colombia en estos momentos. Acá necesitamos líderes que piensen en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Quien gobierna hoy está pensando en las próximas elecciones, es legítimo, pero no es lo que va a resolver los problemas de este país, lamentablemente, que tanto se ha debatido, muchísimas gracias, que tanto se ha debatido en los últimos años
en ese tipo de, por supuesto, controversias. A ver, ¿qué Sí, sin tiene duda. usted? Jorge nos pregunta qué hacer frente a un Congreso que no aprueba reformas sociales. Pues la solución no puede ser cerrar el Congreso. La solución debe ser cambiarlo en las urnas, en las elecciones. En marzo próximo tenemos la elección de senadores y representantes a la Cámara. Pues es la oportunidad para que los ciudadanos expresemos nuestra voluntad de cambio. Con toda seguridad van a aparecer figuras y proyectos políticos que piensen distinto a los que lo han venido haciendo de manera hegemónica en el Congreso de la República. Y son precisamente las elecciones, Jorge y doctor David Luna, el momento propicio para dar esos sacudones políticos, para renovar la clase dirigente del país. Tenemos que hacerlo aquí en el departamento del Huila, donde existe una clase política tradicional que pasa un periodo y otro intrascendentes en el Congreso de la República. Tenemos que hacerlo a nivel nacional. Doctor Luna, existen un poco de senadores que van a calentar puesto al Congreso, que brillan por su ausencia en los debates, sin jamás pedir el uso de la palabra. Eso es vergonzoso, porque representan los ciudadanos y pasan de agache en todos los debates políticos. Por eso es que, frente a esa pregunta, ahora, ¿qué hacemos con ese Congreso o esos congresistas que no permiten la reforma? Bueno, lo que no puede es uno sustraerse de los debates, que sea una decisión fruto de una deliberación y de una proposición, porque las reformas per se no tienen que ser aprobadas, las reformas tienen que ser discutidas y discernidas en el Congreso de la República, que es el escenario esencial. Si consideramos que los liderazgos nuestros no están correspondiendo con las necesidades de ciertos sectores de la población, pues hay que cambiarlos, y eso se hace en las urnas, en las elecciones de marzo próximo. Sí. ¿Me dejas hacer un comentario? Claro Porque que sí. es que me parece que lo que ha planteado el doctor Jorge tiene mucho sentido. El doctor William, perdón. Soy yo y Jorge. El doctor William, perdón, tiene mucho sentido por la siguiente razón. Porque más allá de la discusión que se esté dando en este momento, en Colombia le perdemos foco a la elección de Congreso. Sí. Y el Congreso, pues finalmente, es uno de los tres poderes que tiene el Estado. Y en ese sentido, el doctor William dice con mucha razón, analicemos quiénes son quienes nos representan. Es que la política se mete hasta la puerta de la casa, en la cama. Ajá. Entonces, yo voy a votar por un congresista que me regaló una teja o que me regaló un tamal, pero que por el contrario vota a favor o en contra del aborto. Uh-huh. ¿Alguno ha hecho esa reflexión cuando va a votar por el Congreso? Es muy importante saber qué tipo de liderazgos ejercen, no solamente en este caso quienes van al Congreso, sino quienes van a la presidencia. Me parece que esa es una reflexión muy positiva que ojalá quienes nos siguen en estos momentos tengan muy en cuenta, porque si bien es cierto, son corporaciones colegiadas, o sea, conformadas por muchos, pues finalmente yo tengo el voto de quien me representa. Y dos, a diferencia de otros modelos políticos, quien vota en Colombia pierde de vista por quién votó. Uh-huh. Usted debería, como elector, mandarle un mail cada 15 días, señor senador o señor representante, cuénteme cómo votó, por qué votó, cómo lo hizo. Ese es el accountability, la rendición de cuentas, que son esenciales para estos procesos. Para muchos opinadores dicen que que el problema radica en que el Congreso, como elector secundario, tiene cooptado al primario, que somos todos los colombianos, y que en eso radica precisamente toda esta situación de incertidumbre frente al futuro del país. Pues mire, doctor Jorge, yo sí creo que es muy importante dejar de ver la política desde el punto de vista utilitario. O sea, yo voto por Pedro para que Pedro me dé a mí algo a cambio. El día que rompamos esa dinámica, ese día vamos a tener muchas personas coherentes en su filosofía de pensamiento, pero más en su acción, en su decisión, en su determinación. Yo sí quiero que la persona que me represente a mí piense muy parecido a como yo pienso, porque finalmente es quien va a proteger mis intereses. Yo que creo en el libre mercado, pues yo sí quisiera una persona que no vote una consideración de que me obliguen a mí a que la EPS o que la aseguradora de riesgos laborales sea la que el Estado diga. Yo debería tener el chance de poderla escoger. Eso es libertad.
Entonces, en ese sentido, pues seguramente es una democracia que sí es cierto, está en formación, pero que merece sus cambios estructurales de facto. Sí. En esa ecuación gobierno, democracia, en esa ecuación de Congreso, elector primario, ¿qué criterio tiene usted, doctor William? Pues, primero que no son antagónicos, porque es que el Congreso es representante del pueblo, es elegido popularmente. Entonces, los primeros responsables del Congreso que tenemos somos los ciudadanos. O sea, no son dos sujetos distintos. Los senadores y congresistas son voceros de los ciudadanos. El tema está en nuestro sistema de partidos y las elecciones, en donde los representantes no son voceros, ni gremiales, ni sindicales, ni estamentarios, sino microempresas políticas, muy hábiles en obtener los votos de los ciudadanos en las fechas de las elecciones. Claro. Pero no desarrollan canales de comunicación y de vínculos con las comunidades que presuntamente representan. Y por esa razón, el Congreso termina por un lado y los ciudadanos por otro. Porque aparecen es para las elecciones las famiempresas, las microempresas políticas electorales. Pero no existe el sentido de la representación. Genuinamente, jurídica, políticamente, desde el origen de la democracia, el Congreso es per se el órgano esencial de la democracia representativa y no puede desaparecer, porque la democracia directa, es decir, la apelación permanente a los ciudadanos a través de plebiscitos, referendos, consultas populares, ni en Suiza, que es la democracia más avanzada en la democracia directa, hace posible y viable una forma de gobierno, porque tiene que existir representación. Lo que necesitamos es seriedad en el ejercicio de la política, seriedad en el ejercicio de los partidos, vasos comunicantes entre los partidos y los ciudadanos que representan. Muy bien, y para cerrar, doctor Luna, dentro de ese proyecto programático que usted está planteando a los colombianos, ¿cuál va a ser la bandera, el eje central que usted va a defender como aspirante a la presidencia? Mire, doctor Jorge, es muy importante tener presente de qué mundo, de qué sector vengo yo. Yo vengo del mundo de la tecnología y yo estoy convencido que con tecnología usted puede resolver gran parte de las crisis que estamos viviendo. Déjeme darle solamente 2 ejemplos. Hoy en día en el sistema de salud, el gran sufrimiento de los ciudadanos son las largas esperas, bien sea para recoger un medicamento, para recibir una atención en materia de urgencias, temas que rápidamente usted podría resolver con tecnología. Como por ejemplo también la predicción de las enfermedades. Ajá. Eso no está pasando pues en los supersónicos dentro de 20 o 30 años, pasa hoy. Y lamentablemente Colombia no le ha echado mano a esa situación, motivo por el cual yo estoy planteando todos estos temas, orden público, crisis fiscal, por supuesto temas asociados a crisis energética, necesitamos enfrentarlos con decisión, con presupuesto, pero también con tecnología. Y 2, le insisto, ¿qué tipo de liderazgo queremos ejercer? Y yo sí soy una persona que, vuelvo y repito, no tengo que denigrar, ni insultar, ni gritar para plantear mis tesis. Yo lo dije desde el día 0 cuando llegué al Congreso, por ejemplo, al gobierno actual, le voy a hacer oposición, pero no daño. Y lo que me parecía era correcto para el país, lo acompañaba, pero lo que me parecía era inconveniente, obviamente lo señalaba. En ese sentido, estamos haciendo la tarea y vamos a seguir demostrando que con un liderazgo distinto es posible avanzar. Le insisto, y con esto termino, yo no voy a hacer esta campaña posando de outsider o posando de alternativo, sí, porque yo sí creo que si a usted mañana en un partido de fútbol se le rompe la rodilla, usted no busca el mejor odontólogo para que se lo opere, usted busca un buen ortopedista. Colombia necesita personas expertas en el servicio público que, como yo, hemos dado resultados. En 27 años, nunca un escándalo de corrupción,
una sanción, una investigación. Las cosas se pueden hacer bien cuando se ejecuta con principios. ¿Va a ser usted el candidato de la revolución tecnológica entonces? Definitivamente, y si me permite voy a usar esa frase para lo que se viene en el proceso, porque claro que sí, usted lo que no puede seguir es oyéndole a esos cambios que en estos momentos estamos enfrentando. Hoy en día estamos hablando de más de 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Si usted piensa en tecnología, 500.000 de ellos en los 2 primeros años de gobierno podrían prepararse y formarse en inglés, en habilidades blandas, por supuesto en desarrollo de software, y esos jóvenes podrían salir al mercado internacional desde sus casas, a ser contratados a razón de $150 la hora. ¿Qué es lo que estamos esperando? Colombia tiene talento y ese talento hay que aprovecharlo para ver de qué manera lo conectamos con las necesidades del mundo. Doctor David Luna, candidato a la presidencia de la República, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en este espacio de opinión. Estaremos pendientes del desarrollo de su campaña y esperamos tenerlo de nuevo aquí en la mesa de trabajo. Jorge, muchas gracias a usted, a su equipo de trabajo, al doctor William, muchas gracias. Los felicito porque yo sí creo que Colombia necesita más espacios de opinión. Uno no puede renunciar a la pedagogía y lo que hemos vivido en este pequeño espacio es la posibilidad de conversar sin necesidad de matarnos. Claro. La gente necesita oír lo que está pensando quien piensa distinto y de pronto construir con esa base. Mil gracias por su invitación. A usted, muy amable.